Querida familia, buenas noches para todos y cada uno de ustedes. Es un gusto estar una vez más compartiendo con cada uno de ustedes. Vamos a empezar por compartir un poco quiénes son estas mujeres que nos acompañan esta noche. Y yo quisiera antes de todo, básicamente es más que nos cuenten ese caminar profesional. Yo quisiera primero es que nos cuenten esa parte humana. Entonces, yo quisiera empezar esta noche, pues vamos como está en la pieza gráfica. ¿Qué tal si empezamos con nuestra amiga Claudia? Claudia Millán, cuéntanos, Claudia, ¿quién es Claudia Millán al auditorio en esta noche, Claudita? Hola Víctor, buenas noches para todos. Encantada de estar aquí y de que nos acompañe gente de todos estos lugares de Latinoamérica. Bueno, yo soy venezolana, tengo 7 años viviendo en Estados Unidos, soy de profesión abogado en Venezuela y bueno, comencé a los meses que llegué a este país esta carrera que de verdad me ha enamorado. Soy una madre de una niña, esposa y mi trabajo full time es en bienes raíces. Gracias, Claudita. ¿Cuántos llevas aquí, cuántos llevas de casada, Claudia? Más de 20 años. Excelente, Ya gracias. no tengo los detalles. Gracias, Claudia. Bueno, entonces ahorita vamos a compartir un poco con Wendy. Cuéntanos, Wendy, quién eres para el auditorio que en esta noche nos acompaña. Bueno, yo soy Wendy Chagua, también venezolana, casada, 19 años de casada este año. Tengo 3 niños bellos, hermosos, madre de familia, trabajadora. Tengo 5 años en este país, trabajando también en bienes raíces, dedicada desde el principio a clientes internacionales por todas mis vivencias, asesorando a las personas que llegan a mí y dándole lo mejor de mí. Gracias, mi querida Wendy, excelente. Y bueno, pues por supuesto a nuestra amiga Ana Yancy. Ana Yancy, cuéntanos de ti. Hola, bueno, muchas gracias. Feliz noche. Gracias por acompañarnos a todos. Mi nombre, como ya dijo Víctor, es Ana Yancy Galazo. Soy venezolana y trabajo en bienes raíces hace más de 5 años. También soy casada hace 24 años. Tengo 2 niñas. Y bueno, empecé esta profesión como a manera de trabajar las inversiones que teníamos como familia, pero después realmente me fui enamorando de esta profesión, del ayudar a la gente, de estar el día a día con ellos, aconsejándoles y acompañándoles durante todo este proceso. Gracias, Ana Yancy, qué chévere. Bueno, si ustedes notan, hoy me siento un poco como opacado porque son estas mujeres venezolanas, emprendedoras, eh, como decimos nosotros en buen colombiano, echadas para adelante. Ustedes, pues, Los por supuesto, venezolanos también decimos echado para adelante. Sí. bueno, entonces estamos en la misma tónica. Exactamente. Entonces, de verdad que me siento no solo privilegiado por haber conocido a Claudia, a Wendy, a Nayansi, porque en estos momentos hacen parte de nuestro equipo de trabajo, pero como personas están compartiendo y esto es un tema que me parece interesante porque fueron los errores que ellas cometieron junto a sus esposos y a sus familias como inversionistas cuando dijeron nos vamos para Estados Unidos, vamos a invertir en la Florida, vamos a aprovechar el mercado, pero por supuesto en medio van a traernos un poco de esta parte de qué fueron los errores que cometieron y creo que hay muchos de nosotros nos vamos a identificar y luego por supuesto compartiremos un poco de esas recomendaciones. Ahora les comparto quién soy yo. Mi nombre es Víctor Hernández. Yo soy colombiano viviendo aquí en Estados Unidos ya por más de 22 años. Felizmente casado con una venezolana, aquí para que ustedes lo sepan. Entonces ya están viendo por dónde viene la cosa. Tengo 2 preciosas hijas, una de 9 años, una de 12 años. Y enamorado de esta industria, llevo 16 años en esta empresa, de la cual pues tengo el privilegio de presidir y ser el broker. Y en estos momentos pues de verdad que es chévere traer un tema como estos porque nunca lo veamos enfocado desde este ángulo. Entonces me pareció muy chévere porque en estos momentos lo que estas 3 mujeres van a compartir fueron vivencias de ellas mismas. Entonces creo que es supremamente importante.
Bueno, entonces vamos al punto, vamos a los primeros, vamos a compartir, son como unos 7 u 8 errores que estas chicas encontraron en su proceso. Y vamos entonces al primero de ellos, que básicamente, por supuesto, apunta a la parte, en este lado yo quisiera entonces darle la libertad a ustedes que quieran empezar en este caso. ¿Cuál sería ese primer punto, mujeres? Bueno, el primer punto lo voy a exponer yo, Wendy. Estoy muy emocionada de contarles nuestra experiencia cuando hicimos nuestra primera inversión en el 2015. Nuestra razón principal para esta inversión fue resguardar el patrimonio de mi familia. En aquel momento nuestro país estaba pasando por muchas cosas y bueno, decidimos invertir en Estados Unidos, pero teníamos mucho desconocimiento. En aquel momento fuimos directo al desarrollador, pensando que nos iba a salir mucho más económica la propiedad. Sin buscar, de verdad que no teníamos la asesoría de una persona imparcial que nos ayudara, que nos guiara, que nos enseñara paso a paso lo que era el proceso de una transacción. Porque también teníamos la falsa idea de que el asesor inmobiliario nos iba a cobrar su asesoría. Entonces, eso fue el mayor error que cometimos cuando hicimos nuestra primera inversión. Nos sentimos durante toda la transacción muy desinformados, además que no era nuestro idioma materno, entonces nos costaba entender muchas cosas, ¿ok? Luego empezó la transacción y ya estábamos en contrato. Y un mes antes o un mes y algo antes de entregarnos la propiedad, nos llama el banco para agilizar todo lo que es el proceso bancario. Fueron muchos documentos, pero una de las cosas que no sabíamos era que teníamos que aperturar una cuenta bancaria, o sea, que teníamos que tener una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Y bueno, en ese momento tuvimos que dejar nuestros trabajos, incurrir en esos gastos para poder aperturar la cuenta bancaria. Perdón, Wendy, yo quiero antes de, porque es que quisiera ahondar un poco en el tema. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que ustedes lo que hicieron fue que se metieron por internet y empezaron a hacer llamadas y empezaron a ver opciones y directamente ustedes se pusieron en contacto con alguien que estuvo en una sala de ventas en ese desarrollador o en ese proyecto de desarrollo y así hicieron la compra, es lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Así exactamente hicimos la compra. Dijimos, esto es perfecto, porque bueno, el precio va a ser más económico, de verdad estábamos emocionados, el factor emoción, ¿ok? Y bueno, también teníamos conocidos, asesores inmobiliarios, pero no nos atrevíamos a preguntarle, porque pensábamos que nos iban a cobrar solo con preguntarle, ¿ok? Que eso es falso. Excelente. Bueno, entonces ahorita vamos al segundo punto que tú nos decías o que nos compartes, es que llegó un momento que ustedes fueron, los atendió un muchacho, una señora, qué sé yo, una persona que no los representaba a ustedes, sino que estaba representando al vendedor. En ningún momento estaba buscando ni sus beneficios, ni estaba asesorándoles debidamente, simplemente vendiendo, literalmente, ¿verdad? Sí, es que en la transacción hay muchos pasos y por ejemplo, en general estos vendedores te venden la propiedad, entramos en contrato, pero no te van explicando lo que va a venir, ¿ok? Y nosotros recibíamos esos correos, cuando recibíamos los correos decíamos, ay, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Ok? Estábamos bien desinformados. Ok, entonces continúa el proceso y llegó un momento en que ustedes, por supuesto, esa compra no la iban a hacer en efectivo, sino que estaban considerando hacer un préstamo hipotecario. Y Exacto. entonces, ¿qué sucedió en ese momento, Wendy? Bueno, entregamos una serie de documentación que ahorita yo veo que el proceso es mucho más fácil para el extranjero, pero en aquel momento nos pidieron muchas cosas, muchas pruebas de ingreso y bueno, todo fluyó, realmente todo fluyó, pero cuando llegó un momento en que el agente bancario nos pregunta que dónde estaba nuestra cuenta, en dónde teníamos los fondos, y los fondos los teníamos en Panamá. Entonces dicen, no, ustedes no pueden tener los fondos en Panamá, ustedes tienen que cerrar, tienen que venir a aperturar una cuenta en Estados Unidos. Y claro, eso nadie nos los había dicho. Ahí tuvimos que organizarnos y venir aquí a solo hacer esa diligencia de poder abrir. Entonces,
aquí como para compartir con ustedes. Entonces, primero compraron directamente pensando que, por supuesto, se iban a ahorrar unos dineros, que pues la cosa iba a ser relativamente sencilla, pero empezó a hacerse un poco más compleja porque además de eso, en el préstamo hipotecario tampoco nadie les asesoró, nadie les guió, simplemente consigan todos estos documentos y no se les llevó en el paso a paso. Y además de eso, pues entonces les exigieron que tenían que rápidamente mover esos dineros, en este caso, donde lo tenían en aquel momento, quizá no era Venezuela, era Panamá, y moverlo para abrir una cuenta bancaria. Y yo te escuchaba que tú me decías, Víctor, nos tocó viajar, parar todo lo que estábamos haciendo y resolver en cuestión de días. Cuéntanos un poco, Wendy. Sí, sí, eso fue un poquito estresante en ese momento porque cada uno tiene su rutina y estábamos en nuestros trabajos y tuvimos o sea, que dejar todo para venir a hacer eso porque estábamos pronto a cerrar y el banco nos estaba exigiendo la apertura de la cuenta. Entonces fue un poquito estresante, ¿ok? Eso es lo que recuerdo. Claro, bueno, Luego, entonces ahorita el tercero, el otro punto que también siguió en el proceso mismo de la compra. eso fue una sorpresa para nosotros, porque Wow. como les conté al principio, desconocíamos todo el proceso de compra, era nuestra primera compra y nosotros sí sabemos que hay gastos de registro, pero nadie nos informó que los gastos de cierre de una propiedad si es a crédito entre el 4 y 6% del valor de la propiedad y cuando nosotros recibimos 15 días antes Wow. estado de cuenta en donde vemos reservas, seguro de propiedad, conceptos que no conocíamos. Oye, nos frizamos. O sea, ¿ahora qué hacemos? Porque no teníamos ese dinero para el gasto de cierre. No. ¿Ok? Entonces fue, como les dije, un poco muy estresante esta situación. Sin embargo, el banco en ese momento, puedo decirlo, no se preocupen, nosotros lo vamos a ayudar con los gastos de cierre y eso formó parte del crédito porque no hallábamos cómo resolver, de verdad. Y eso puede ser un factor para perder la propiedad, o sea, perder toda la inversión. Claro, porque estamos hablando de una suma significativa. Aquí no estamos hablando de $500, de $1000. Estamos hablando, como tú acabas de mencionar, de un porcentaje considerable con respecto a la compra y que si a la persona no se le educa, no se le asesora debidamente, pues esto puede ser un factor de quiebre porque estamos hablando de, no sé, dependiendo de la inversión, pero son sumas de más de 15, $20,000 o mucho más dependiendo de la inversión que pueden ser un punto de quiebre de nuevo. Entonces, importante, gracias Wendy, porque brevemente nos compartes 3 puntos clave de esos hincapiés o de esos percances o de esas 3 cosas. Tuviste, wow. Primero, el primer error que cometí, me puse a buscar directamente pensando que iba a salir más barato. Nadie me asesoraba y pensé que si que un agente inmobiliario lo hacía, pues me iban a cobrar y de pronto me agrandaban el precio o me subían más a las condiciones o a la transacción como tal. Segundo, apareció algo con respecto a la cuenta y con respecto al préstamo, que ahí también tuviste un percance. Y por último, pues la sorpresa de que hay unos dineros que si no se planean y si no se prevén, por supuesto, se hace más complicado. Gracias, Wendy, por compartirnos un poquitico de eso que viviste, que en muchas ocasiones, a ver, yo quisiera como contextualizar esto. Nosotros sabemos como asesores de inversionistas y que pensamos como inversionistas que estas decisiones son decisiones de vida. Sabemos que usted no está comprando y que la persona no está comprando un par de zapatos o una camiseta. Sabemos que esto es una decisión muy importante, que en muchas ocasiones es el ahorro de toda una vida, que son los esfuerzos de muchos años, que es el consolidado de un emprendimiento grande que se ha hecho a nivel familiar. Entonces, entendemos que esto es una decisión que hay que saberla hacer debidamente. Entendemos que en el caso de Wendy, por supuesto, y su familia, pues habían otros factores adicionales, pero igual, definitivamente, nada nos exime que si no lo hacemos correctamente, pues podemos evitar o caeríamos en errores como estos, ¿no? Entonces,
Gracias, Wendy, por compartirnos un poco de esta parte, ¿no? Entonces sigo hablando del tema. ¿Cuál sería un cuarto punto importante que me gustaría que las chicas nos compartan? Bueno, Víctor, para contarte, nosotros la primera inversión que realizamos aquí en los Estados Unidos como familia la hicimos hace 20 años y bueno, por supuesto, hicimos el crédito con nuestro banco comercial donde ya teníamos la cuenta porque no sabíamos que habían otras opciones para otorgar créditos. Después, claro, el proceso siempre fue un poco engorroso en cuanto a todos los documentos que te piden, etcétera. Y después cuando comencé a trabajar aquí en bienes raíces me di cuenta que, por ejemplo, existen los lenders, que son pequeños o medianos bancos privados, que están especializados en dar créditos. Y sobre todo, también hay muchos que están especializados en créditos para extranjeros. Eso nunca lo sabíamos. Y eso nos hubiera ayudado porque nos hubieran dado mejores tasas de interés o programas que se ajustaran a nuestra necesidad y hubiéramos tenido también un trato personalizado que nunca lo tuvimos con nuestro banco comercial, nos hubieran ayudado durante todo el proceso hasta llegar al cierre de nuestra propiedad. Entonces, ese fue un error porque desconocíamos que habían otras entidades que nos hacían préstamos y lo hicimos con nuestro banco comercial. Claro, claro. Miren, y quisiera yo de pronto ampliar el concepto para el auditorio. ¿A qué se refiere mi querida Ana Yancy cuando habla de un banco comercial? Estamos hablando de estos bancos grandes AAA que muchos de ustedes conocen como el Bank of America, el Wells Fargo, el Chase, el HSBC, que son Correcto. bancos muy grandes, pero que su especialidad, escuchen bien, su especialidad no son este tipo de programas de préstamos hipotecarios para extranjeros, porque hay bancos AA, que llamamos nosotros acá, que son bancos americanos, que sí son bancos especialistas para este tipo de programas, para este tipo de transacciones. Y entonces, definitivamente, en este caso, yo te pregunto, Ana Yancy, en aquel momento, ¿qué tasa de interés te dieron en aquel programa? Mira, claro, fue hace 20 años, pero aproximadamente entre un 6 y un 6.5%. Claro, excelente, Superado. ya entendido. En estos momentos estamos manejando otro tipo de tasa, unos programas más flexibles, estamos trabajando relaciones bancarias donde lo que queremos es que usted como inversionista pueda ver que hay posibilidades acá que siendo guatemalteco, argentino, boliviano, colombiano, desde cualquier país, nosotros les podemos conseguir muy fácilmente un préstamo hipotecario y más adelante les voy a hablar un poco del tema, pero definitivamente ese fue un hincapié que tuviste, una dificultad. ¿Cuál sería otra dificultad que tú encontraste, Ana Yancy? Bueno, otro error fue que nunca nos sentábamos como familia para saber para qué queríamos la propiedad, si queríamos vivirla, si queríamos rentarla o para ambos usos. Y bueno, esto es importante porque depende como factores en qué zona debo comprar, qué tipo de propiedad. Además que nos surgieron a la vez otros problemas que cuando veníamos de vacaciones, como habíamos rentado la propiedad anualmente, no teníamos dónde estar. Nos tocaba, por supuesto, ir a un hotel durante todo ese tiempo y esto nos generaba un gasto adicional del que nunca habíamos pensado. Entonces, siempre es importante saber si queremos qué tipo de inversión, para qué queremos la propiedad. O si es un gasto, si es una propiedad que le queremos el uso compaginado, si queremos vivirla mientras estamos de vacaciones y queremos rentarla después, o solamente vamos a rentarla anualmente, o solamente la vamos a dejar de vacaciones. Entonces es importante discutir este tema con la familia y no lo hicimos en ese momento. Tú me comentabas aquí al interior un poco que en tu familia tuviste como una tirantez, unos para un lado y otros para otro, porque no tenían definido qué tipo de propiedad era la que iban a comprar, Además, ¿verdad? correcto. Sí, Además, porque... ese es el tercer punto que nos pasó a nosotros, buscando la casa ideal. No existe la casa ideal. Mi esposo quería unas características de la casa, yo quería otras, no nos poníamos de acuerdo y en el interín, pues las casas que íbamos viendo, como el mercado siempre ha estado muy rotativo, pues se acababan. Entonces, lo importante es tomar una decisión rápida, evitar perder tiempo, opciones, porque las opciones se van acabando y evidentemente el dinero. Cuantas más opciones teníamos, pues más difícil era ponernos de acuerdo y tomar una decisión. Entonces, siempre tener un poco más la mente abierta
y no esperar la casa ideal que no existe, sino de las casas que veamos, pues tratar de ver qué puntos y qué características nos sirven y tomar la decisión lo antes posible. Excelente. Importante complementar lo que acabas de decir, porque parte de nuestra asesoría con nuestros clientes, desde que empezamos nuestras conversaciones, es primero saber qué es lo que están buscando. Y hay tres tipos de inversiones que son las que queremos compartir con ustedes. Hay aquellas propiedades que son donde usted está pensando es en simplemente una inversión. Hay otras propiedades que usted está buscando, es propiedades para vivirlas, o hay otras propiedades que usted está buscando para vacacionar, es decir, que combina una cosa con la otra. Entonces, entendemos desde un principio que al cliente hay que ayudarle junto con su familia porque no sabe, porque no conoce, porque no entiende, o también en un momento determinado puede ser que quiera una cosa, pero con el presupuesto que maneja, entonces nos limita y entonces tenemos que considerar otras alternativas. Por eso es tan importante una asesoría de vida y no vivir la experiencia de mi querida Ana Yancy con su familia, que no encontraban la bendita casa ideal, pero era porque unos miraban para un lado, otros miraban para otro, y entonces llegó un momento en que hubo que tener consenso y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente queremos? Y ahí es donde entramos nosotros en este proceso de asesoría, donde por supuesto acompañamos al cliente para entender claramente cuáles son sus intenciones, cuál es su plan de acción, cuál es su presupuesto. Nuestro interés, por ejemplo, es guiarle desde cómo traer el dinero, qué tener en cuenta en este proceso para los pasos a seguir. Y creo que aquí nuestra amiga Claudia nos puede continuar en ese punto que es tan importante. Claudita. Hola, Víctor. Bueno, yo cometí muchos de los errores que ya mis compañeras ya les han comentado, pero les voy a hablar de tres que me afectaron directamente. Por ejemplo, yo no sabía que se podía crear una compañía americana, en este caso una LLC, que es una Limited Liability Company, lo que en nuestro país se conoce como sociedad de responsabilidad limitada. Y no sabía que nosotros como extranjeros teníamos la opción de crear este tipo de compañía y comprar una propiedad bajo la compañía, o sea, que la propiedad fuera la dueña. Entonces, todas las inversiones las hicimos básicamente a título personal. ¿Qué pasó? Que en el momento que decidimos vender nuestras propiedades, siendo extranjeros todavía, como a los 2, 3 años, decidimos venderlo para comprar otras propiedades y nos damos cuenta que nos hacen una retención. Y nos explican, no, bueno, eso es una retención que le hacen a los extranjeros porque bueno, los extranjeros normalmente venden sus propiedades y tienen algunas ganancias y se las llevan fuera de Estados Unidos y no pagan impuestos dentro de Estados Unidos. Entonces, yo pensé que, bueno, no hay opción. Si Estados Unidos dice que es que hay que pagar impuestos y hay que hacer la retención, se hace. Pero sí, efectivamente hay una vía y todo esto me entero trabajando ya en esta área y me entero que a través de la creación de una compañía americana, una LLC de 2 miembros por lo menos, tenemos la opción de no tener esta retención del 15% de la venta de tu propiedad cuando la vendes como extranjero. ¿Qué pasa? Este dinero, sí, efectivamente te lo devuelven a los 6 meses, al año, depende de cada caso. A mí me pasó 2 veces me hicieron la retención de un 15% por 2 apartamentos que teníamos y me los devolvieron a los 6 meses, pero conozco de casos que hay gente que se lo ha devuelto al año, a los 2 años, e incluso han tenido que meter abogados al organismo que recauda los impuestos aquí en Estados Unidos para que le hagan esa devolución de ese 15%. Entonces yo nunca tuve conocimiento de esto y me hubiese podido evitar este tema de esperar 6 meses con la incertidumbre si me devolvían o no todo el dinero o si me iban a retener algo o que realmente ni siquiera entendía por qué me estaban reteniendo ese dinero. Ahora es que entiendo por qué me lo retuvieron. Excelente. Entonces, bueno, ahí es uno de los errores que definitivamente eso a mí y yo creo que a todo nuestro equipo y ustedes que son parte de nuestro equipo, que son asesoras internacionales, eso es un caso común. Nos pasa N número de veces encontrar clientes que ya han invertido, como a ustedes también les pasó, ya han invertido y lo hicieron a título personal. Y una de las recomendaciones que hacemos es que siendo extranjeros,
no deberían hacerlo, que lo hagan a nombre de una empresa americana para que tengan esos beneficios. Escuchen esto, dos cosas importantes: proteger el activo y unos beneficios tributarios o unos beneficios fiscales. Por eso es que lo recomendamos de esa manera, y aquí estamos compartiendo cómo a través de los errores de otros, pues queremos que ustedes no lo hagan, que ustedes lo eviten, y esa es parte de nuestra asesoría. Claudia, ¿qué otro error tuviste en este proceso? Bueno, y la inversión en remodelaciones. Como sabemos, bueno, todos los latinos, por lo menos nos gusta remodelar nuestras propiedades, nos gusta ponerle detalles de lujo, piezas caras y todo eso. Y normalmente en Latinoamérica, cuando ponemos una propiedad con todos estos detalles de lujo y pisos importados, etcétera, nuestra propiedad vale por lo menos un 30-40% más que la del vecino, que quizás tiene las mismas dimensiones, pero nosotros tiene muchos detalles internos que tienen mayor valor. En Estados Unidos no funciona así. Nosotros compramos una propiedad, una de las propiedades que compramos, nos las entregaron y nosotros quisimos ponerle, bueno, unos pisos de mármol italiano, pusimos unas piezas de baño espectaculares, hicimos una inversión importante, pensando que, bueno, nada, esta propiedad la vamos a alquilar súper bien. La vamos a alquilar mucho más de lo que pide todo el mundo en este edificio. E incluso cuando la vayamos a vender, se va a vender mejor. Y fue totalmente lo contrario. Y voy a recalcar algo así aquí importante. Nuestra gente de bienes raíces en esa oportunidad, que la conocimos por internet en ese momento, ella sí nos dijo, no remodelen ni gasten ese dinero tan importante, porque eso aquí no se le ve el retorno a esa inversión, no van a poder recuperar esa inversión. Pero nosotros, bueno, uno no confía en los profesionales, no confiamos en la experticia de la persona, y dijimos, no, definitivamente esto tiene que darle un valor a la propiedad. Y bueno, obviamente sí le da un valor a la propiedad si tú la vas a vivir. Si yo la voy a vivir, disfruto todas mis piezas de lujo y todo eso. Pero si la voy a alquilar y luego la voy a vender, realmente el alquiler, básicamente la alquilamos por lo mismo, más o menos lo mismo que se alquilaba cualquier apartamento en el mismo edificio, porque aquí básicamente se utiliza el sistema de comparables. ¿Cuánto se alquila un apartamento de 2 habitaciones, 2 baños en el mismo edificio? Entonces todos más o menos se van a alquilar por el mismo precio. Quizás si es muy lujoso, puedes pedir $200, $300 a lo sumo, que es un porcentaje ínfimo en comparación con la inversión que tú hiciste. Igual cuando los vas a vender. Cuando lo vendimos, ese apartamento con toda esta remodelación de lujo, lo vendimos al mismo precio que vendieron todos los apartamentos de ese edificio, que habían unos que yo vi personalmente, no tenían ningún tipo de remodelación. O sea que ese dinero fue un dinero botado, básicamente, porque ni siquiera vivimos el apartamento, porque bueno, tú me hubieras dicho, bueno, por lo menos lo disfrutamos. No, eso fue un apartamento de inversión. Entonces, eso fue algo que por desconocimiento y por no confiar en nuestra gente de bienes raíces en ese momento, perdimos un dinero que lo podíamos haber invertido en un down payment para otro apartamento. Excelente. Bueno, quiero recordarles, por favor, que si usted le van surgiendo algunas preguntas de lo que hemos conversado, de lo que estamos abordando, por favor escríbanos, que al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas hablando de este tema. Claudita, ¿cuál otro punto importante aquí hablando de este tema, de esos errores que cometiste? Y mi tercer error importante, que bueno, que por lo menos mis compañeras tuvieron la opción y alguien les dijo que podían financiar su inversión, su propiedad. A nosotros nadie nos dijo. Yo asumí desde el primer momento, mira, somos extranjeros, no tenemos documentos legales aquí, ¿cómo nos van a dar un crédito? Yo no tengo historial crediticio, no tengo nada aquí. Entonces, ni pregunté, ni nadie me dijo, y nosotros compramos las propiedades que compramos como inversión, las compramos todas cash. Entonces, definitivamente, después que me doy cuenta que hay no solamente que te dan financiamiento, sino que hay demasiados programas y hay muchos beneficios, incluso el financiamiento para extranjeros es mucho más fácil que un financiamiento para un ciudadano o un residente. Me doy cuenta que nuestra inversión no la pudimos potenciar como debimos en ese momento, porque en vez de comprar 1 o 2 apartamentos, hubiéramos comprado 2 o 3, porque dábamos la cuota inicial y el resto lo financiábamos, nos apalancábamos y el apartamento con su alquiler se iba pagando solo. Entonces hubiésemos tenido una inversión más inteligente, definitivamente. Excelente.
Es verdad, gracias Claudia. Yo creo que eso es uno de los principios que hemos estado aprendiendo y le hemos estado compartiendo a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque venimos con la cultura latinoamericana que prestar no es la mejor opción, que las tasas de interés son carísimas, que los bancos lo que hacen es tomar ventaja. Y definitivamente cuando uno entra y cuando uno conoce este sistema financiero americano, se da cuenta que la realidad es otra y que uno puede encontrar fácilmente un concepto de apalancamiento donde descubre también uno, y esto lo comparto con todo el auditorio, el concepto de riqueza aquí se lleva a cabo es de esa manera, definitivamente. ¿Por qué? Porque muchas de estas personas y muchos de estos clientes y de gente que ha hecho mucho dinero, lo ha hecho a través de este principio, de apalancarse en un préstamo y en vez de comprar una propiedad en efectivo, puede comprarse 2 y a veces hasta 3 propiedades apalancando en un préstamo y le está apostando no solo a una rentabilidad por el retorno, porque la propiedad se puede autosostener, sino que adicionalmente le está apostando a una plusvalía a través del tiempo. Entonces, supremamente importante. Bueno, chicas, muchas gracias por estar compartiéndonos un poco de esos errores, definitivamente que ustedes vivieron, que ustedes cometieron, que ustedes estuvieron presentes, pero vamos a compartir un poco entonces a partir de esos errores, cuáles serían entonces para nosotros y para compartir con el auditorio algunas recomendaciones. Entonces, la primera de ellas, ¿cuál sería? La verdad es que todos estos errores se nos hubieran evitado si hubiéramos tenido un agente de bienes raíces especializado en inversiones extranjeras que nos hubiera asesorado, porque nos hubiera ayudado a registrar la LLC, nos hubiera ayudado con la cuenta bancaria, buscar un lender que, como ya les comenté, nos hubiera dado el préstamo que necesitáramos y posteriormente hubiéramos podido buscar la propiedad con el presupuesto que tuviéramos y con los requerimientos que queríamos. Entonces, bueno, básicamente esa es la recomendación. Y recuerden que un asesor de bienes raíces no cobra por su asesoría como lo pensaba yo. Busquen a alguien con experiencia en clientes internacionales porque las transacciones se manejan diferente. Alguien en quien ustedes puedan confiar, eso es importante, la confianza. Y bueno, basado en nuestro lema de negocio, nosotros estamos aquí, ¿ok? No estamos casados con ninguna propiedad, no estamos casados con ningún constructor. Nuestro compromiso es con usted, nuestro cliente. Todo el proceso nuestro, para que ustedes se den cuenta, con estos 4 o 5 puntos que ustedes están viendo acá al frente, nosotros no vendemos propiedades, empezamos por ahí. Nosotros prestamos una asesoría, entendemos primero su caso en particular. Nosotros lo que hacemos es considerar claramente cuál es su presupuesto, en qué dirección va, cómo es su plan de trabajo, cómo es su estructura económica en su país, en qué trabaja, cuáles son sus planes y tratar de aterrizar todo eso de una manera muy clara para luego ir guiándole en esos pasos posteriores. Aquí ustedes están viendo quizá un plan de acción de lo que nosotros recomendamos en todo este acompañamiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, y es importante que ustedes lo recuerden, antes, durante y después. ¿Por qué? Porque aún si usted quisiera, nosotros tenemos el servicio de administrar la o las propiedades en las que ustedes invierten. Es decir, usted puede seguir estando en la distancia y nosotros estamos a cargo de esa inversión que usted esté haciendo aquí en los Estados Unidos, particularmente en Florida. Entonces, creo que esto es importante ahorita que nos compartan sobre este tema, en este tema de por qué estas razones para invertir en los Estados Unidos. Chicas, las escucho. Sí, bien, nosotros cometimos errores y tuvimos nuestras propias razones para invertir. Lo que coincidimos nosotras tres es de que no nos arrepentimos de haber invertido en el estado de la Florida, ya que el estado de la Florida te ofrece muchos beneficios. Y las razones por las cuales nuestros clientes invierten se asemejan mucho a nuestras razones, ¿ok? Como es la de guardar parte del patrimonio, diversificar el riesgo, dolarizar la inversión, pensar en el futuro de la familia y algo que nos afecta a todos los países
países latinos la contribución monetaria. Exacto. Fíjense qué interesante lo que acaba de mencionar Wendy, y es que en estos momentos, quizá alguien estaba preguntando ahora y respondo pues intrínsecamente a esta pregunta, es ¿por qué Florida? ¿Por qué el sur? ¿Por qué la Florida? Porque particularmente Florida, desde el punto de vista tributario, es de uno de los pocos estados en Estados Unidos que solamente tributa una sola vez, y es el impuesto federal que llamamos nosotros. Aquí no tenemos impuestos estatales, no tenemos impuestos a la ciudad como Los Ángeles, como Nueva York, como otros estados. Entonces, particularmente, Florida se convierte como en un paraíso fiscal desde el punto de vista tributario. Y por eso es que quiero que ustedes puedan comprender que muchas personas están invirtiendo en este estado es por estos beneficios y los que acaban de ustedes, los que acaba de enumerar Wendy, porque definitivamente ha valido la pena y sigue valiendo la pena hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un estado sólido, de un país fuerte, de una moneda dura. Estamos hablando de que, escuche bien, no se trata de que usted venda todos sus activos en su país y traiga el dinero para acá. Eso es completamente erróneo. Estamos invitándole a que guarde parte de su patrimonio. Estamos invitándole a que ese riesgo lo disminuya un poco, y como decimos nosotros en el ámbito, en el argot popular, es que ponga un par de huevos en estas canastas aquí en los Estados Unidos, porque hemos visto el comportamiento tan bondadoso de este mercado en favor de cualquier inversionista, definitivamente. Bueno, entonces continuamos, chicas. Ahorita vamos a hablar un poco de una realidad que ahorita también ha sido innovada, y es que lo que está pasando a nivel de inversión. Ahorita estábamos hablando de que hay tres tipos de inversión. La inversión, es decir, yo como inversionista estoy buscando algo para invertir, o estoy buscando algo para vacacionar y que se invierta, o estoy buscando algo para vivir. Y en este caso hay unos productos, y me gustaría entonces pedirle a las chicas que nos compartan de este tema. Bueno, primero quería comentarles que lo que coincidimos todas es que la inversión que siempre queremos realizar, o que originalmente se realizaba, era comprar una propiedad, rentarla anualmente, y esto nos iba a generar entre un 4 y un 6% de utilidad. Y luego, cuando quisiéramos venderla, nos iba a dar una plusvalía. Pero ahorita hay un nuevo boom, algo menos conservador, y Claudia nos va a hablar un poquito de esto. Cuéntanos, Claudia, ¿qué es lo que están buscando nuestros clientes ahorita? Bueno, sí, Ana Yancy, no solamente nuestros clientes inversionistas, incluso inversionistas locales en Estados Unidos, lo que están buscando es este tipo de productos en bienes raíces que permitan rentas a corto plazo, rentas como tipo Airbnb o rentas vacacionales, que lo llaman. Esto es algo que se ha venido desarrollando por los últimos 4 o 5 años con fuerza, porque la gente empezó a buscar lugares donde quedarse como alternativa a los hoteles. Entonces, un lugar donde puedan tener cocina y algunas amenidades diferentes a estar en una habitación pequeña en un hotel. Entonces, los desarrolladores, tanto en Florida como en otras partes de Estados Unidos, pero especialmente en Florida, porque es un destino turístico nato, no solamente de Latinoamérica, sino de todas partes de Estados Unidos y de Europa, vieron un nicho de mercado espectacular en este tipo de proyectos destinados a las rentas para Airbnb o rentas cortas. Entonces, estas rentas, a diferencia de las rentas tradicionales, que son de un año, obviamente tienen una rentabilidad mayor, porque los dueños de la propiedad tienen unas tarifas como tipo hoteleras, incluso superiores a los hoteles, porque estos condominios son condominios de lujo que tienen miles de amenidades, y entonces tienen una rentabilidad por encima del 8%. Entonces, algo que el mercado ha ido pidiendo, los inversionistas lo fueron pidiendo, y tenemos muchos desarrollos a lo largo de la Florida ahorita que ya vienen diseñados legalmente y con la permisología para hacer este tipo de rentas cortas. Entonces, para
le vamos a hablar hoy rápidamente de dos en particular que nos gustan mucho y nos llaman la atención. Uno ubicado que se llama The District, ubicado en Miami, en Downtown. Es un desarrollo que se entrega a finales del 2023. Es un edificio tipo boutique con 37 pisos, 343 unidades tipo estudio de 1 o 2 habitaciones máximo. Van a tener, obviamente, permisología para rentas cortas. El dueño puede utilizar su propiedad cuantas veces lo desee, puede incluso vivirla si lo desea, y puede reservar unas fechas si viene de vacaciones, navidades, etc. Pero en ese tiempo que él no utiliza su propiedad, pues hay un sistema de reserva que lo pone en Airbnb. Entonces, lo importante de este proyecto y por qué nos gusta son 3 puntos que quiero resaltarle. Uno, que viene absolutamente amoblado. Su unidad, el precio que usted paga por la unidad viene ya con muebles, viene incluso vajilla, platos, vasos, lencería, almohada, todo. El día que le entreguen su unidad, usted la puede utilizar al día siguiente. Y eso es una tremenda ventaja porque ya sabemos, como inversionista, pues tenemos un presupuesto y queremos normalmente limitarnos a ese presupuesto. Entonces aquí ya tenemos esa ventaja que ya sabemos hasta dónde vamos a invertir. ¿Ok? El segundo punto es que la plataforma Airbnb, lo que es la empresa Airbnb, es el primer proyecto donde esta plataforma interviene activamente en el desarrollo. Ellos son uno de los inversionistas en el desarrollo. Y entonces ellos nos han garantizado a los dueños de las propiedades, los dueños de las propiedades de este edificio, que solamente les van a cobrar un 3% de la reserva, de cada reserva que reciban a través de la plataforma Airbnb. Si ustedes en alguna oportunidad han hecho una reserva por Airbnb, saben que cada reserva tiene una serie de costos involucrados, tanto para el que alquila la propiedad como para como el dueño de la propiedad, y que son unos gastos que incluso pueden llegar hasta el 20% entre el manejo de la propiedad, etcétera. En este caso, Airbnb, como está invirtiendo en el proyecto, les va a cobrar a los dueños de los apartamentos solo un 3% en el servicio de reserva, lo cual que esto va a hacer que su rentabilidad sea superior a cualquier otro proyecto de este tipo de rentas cortas. ¿Okay? Y la tercera característica importante de este proyecto es su ubicación. Está ubicado en Downtown Miami. La zona de Downtown Miami está ahorita bajo una completa reestructuración. Están cambiando todo lo que era el downtown para hacerle como que una nueva cara. ¿Ok? Tenemos muchos desarrollos como este de District, tenemos otros parecidos, tenemos desarrollos de centros comerciales, tenemos muchas compañías están mudándose a lo que es Downtown Miami, y incluso centros comerciales como que quizás los que hayamos viajado a Miami hace un tiempo, era uno de los favoritos, que era Bayside. Ese centro comercial, como un centro comercial de los 70 aproximadamente, está siendo totalmente reestructurado y va a venir espectacular con nuevas tiendas, con paseos, caminerías y todo eso. ¿Qué influye todo esto que le estoy comentando? Que usted está invirtiendo en una locación, en una localidad que ya sabe que a mediano o a corto, mediano plazo, su inversión va a tener una plusvalía, porque todo el desarrollo y todo el cambio que viene para la zona va a hacer que su propiedad tenga mayor valor. Entonces, estos son los puntos que me encantan de este proyecto. Tenemos unidades desde $353,000 hasta 574. Antes de la entrega, que es a finales del 2023, los inversionistas tienen que poner aproximadamente un 40% en fases, en varios pagos, que eso se acuerda con el desarrollador, dependiendo del momento que entre el inversionista, y el resto lo puede financiar al momento que le entreguen la unidad. Puede recurrir a todos estos financiamientos que hemos conversado y que luego Víctor les va a explicar un poquito más. Perfecto. Ahorita hay otro producto. A ver, yo quisiera con el auditorio simplemente, estamos resaltando 2 proyectos como algunos de tantos que tenemos seleccionados en nuestro portafolio.
simplemente lo resaltamos como productos interesantes, pero una vez más, queremos motivarle a que se ponga en contacto con nosotros, queremos motivarle a que se ponga en contacto con el asesor o la persona que le invitó para que de acuerdo a su presupuesto, a su plan de trabajo, nosotros, en este caso, cada uno de nuestro equipo, le podamos plantear esas diferentes opciones. Ahorita hay un producto muy interesante en Orlando. Cuéntenme, chicas. Sí, este proyecto se llama Sycamore. Está bien interesante, como dijo Víctor, es uno de tantos proyectos que hay en Orlando de rentas vacacionales. Está a tan solo 7 minutos de Disney, de los parques. Desde la comunidad se va a poder ver los fuegos artificiales. Lo interesante es que este proyecto se entrega en el 2022. ¿Ok? Tiene tan solo 378 apartamentos. Uno de sus atractivos es que va a haber un centro de convenciones para 400 personas, lo que va a hacer que no solo esta comunidad sea atractiva para los visitantes que vienen a vacacionar, sino para aquellos visitantes que vienen a algún tipo de evento en este centro de convenciones. ¿Ok? La rentabilidad de este tipo de propiedades está a partir del 9%, pero también este desarrollador está ofreciendo una promoción de leaseback del 10% en los primeros 2 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir leaseback? No sé, este concepto es un poquito difícil de entender, pero es bien atractivo, ya que el desarrollador te ofrece el 10% del valor de la propiedad, pero el desarrollador va a tener el control de tu propiedad durante los primeros 2 años. ¿Qué quiere decir? Si tu propiedad cuesta $400,000, ¿ok? El desarrollador te va a dar en esos 2 primeros años $40,000 anuales. Si lo divides en 12 meses, vas a poder obtener 3,000 y algo mensual. ¿Ok? De eso tienes que pagar. Si pediste un crédito hipotecario, tienes que pagar el crédito hipotecario y los taxes de la propiedad. Pero ya tienes una rentabilidad garantizada sobre la propiedad, lo que da cierto tipo de seguridad en los inversionistas. ¿Ok? Tenemos apartamentos desde 308,000, de 2 habitaciones 430,000 y de 3 habitaciones en 497,000. Solo necesitas el 30% de down payment durante el proceso de la transacción hasta el cierre. El 70% te lo puede financiar un banco local. Y Víctor nos va a hablar un poquito de cuánto necesitas en dinero y cuáles son los requerimientos para tramitar un crédito hipotecario como persona internacional. Gracias, Wendy. Sí, yo creo que ese es el próximo paso, que es ¿qué se necesita para un préstamo hipotecario siendo ustedes extranjeros? Y creo que es supremamente importante hacer esta similitud. Wendy estaba mencionando ahorita que este producto, por ejemplo, en particular, está garantizándole al cliente por los primeros 2 años una rentabilidad del 10%. ¿Y qué tal si usted puede prestar al 4%? Que esa es la tasa que en estos momentos estamos manejando para un inversionista extranjero. En estas últimas 2 semanas hemos hecho 3 cierres, lo mencioné al principio de la emisión, para clientes de Centro y Suramérica, donde la tasa promedio para esta familia del Salvador fue al 3.75 y para una familia colombiana fue del 4%. Imagínense ustedes conseguir un préstamo hipotecario en Estados Unidos siendo extranjero al 4%. ¿Qué se necesita para que usted pueda conseguir un préstamo hipotecario? Usted necesita les voy a mencionar brevemente, una visa de turista y el dinero. Escuchen esto, el dinero que usted va a utilizar para la inversión. Esto que les estoy presentando en esta pieza gráfica, básicamente son documentos que se necesitan para llenar una solicitud con el banco. Pero si usted tiene esa visa de turista y el dinero para dar ese 30%, que es lo que podemos conseguirle, usted dando esa cuota inicial del 30%, que de hecho podemos conseguir hasta un 80%, no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque los números no dan, pero a partir del 30%, de ahí en adelante, el producto es autosostenible. Entonces, recomendamos entonces que se dé ese 30%
y la otra parte la podemos financiar. Entonces, ¿qué necesitamos? El banco va a pedirle a usted y nosotros con mucho gusto le ayudamos en el proceso para que se conecte con el analista de crédito, con el banco adecuado. Primero, llenar una aplicación es supremamente sencilla. Después vamos a necesitar una carta de ingresos de su contador, ya sea que usted tenga su propia empresa o que trabaje para una. Entonces, el contador del empleador o el contador de su empresa nos haga una carta de ingresos. Eso es muy sencillo, le vamos a mandar inclusive cómo tiene que ser la carta, una muestra para que nos la haga tal cual. Vamos a necesitar un recibo de energía, de agua o del teléfono en su país de origen que nos demuestre que usted reside, que vive en esa ciudad o en ese país. Vamos a necesitar una copia de su visa, de su pasaporte. Vamos a necesitar una carta de referencia bancaria de cualquier banco donde usted tenga sus cuentas en su país. Y esa carta, ¿qué tiene que decir? Que el señor Francisco tiene un buen manejo, que la señora María tiene un buen manejo de su cuenta. Y adicionalmente, por último, una copia de los últimos estados bancarios donde está el dinero que usted va a usar para la inversión. Ese dinero puede estar, como en el caso de Wendy, en otro país, en diferentes cuentas, en una cuenta de su empresa o en una cuenta personal. Por supuesto, si es de su empresa, que usted sea el dueño de la empresa para disponer de los dineros. Con estos requisitos, nosotros le garantizamos un préstamo hipotecario. Y la pregunta que me hacen muchos, Víctor, ¿y eso es solo una vez? Las veces que usted necesite, si dispone del dinero para dar ese 30 o ese 40%, usted puede hacer cuantos préstamos o nosotros le podemos ayudar a usted a conseguir cuantos préstamos necesiten. De hecho, les comparto, tenemos clientes que tienen 8 o 10 propiedades, todas apalancadas con préstamo hipotecario. Y ahí es donde queremos que ustedes vean que podemos ayudarles, que tenemos los programas, que conocemos los bancos, que de hecho aquí tenemos más de 15 bancos rápidamente para hacer este tipo de gestiones, bancos americanos donde les ayudamos en el proceso. Entonces, supremamente sencillo. Si hay alguna otra inquietud, por supuesto, nos pueden preguntar en el chat y aclaramos cualquier duda. Continuamos, chicas. Entonces, ¿cuál sería el paso a seguir ahora? Cuéntenos un poco de quién es Redpoint, quién es esta empresa, por favor. Bueno, yo quería hablarles de Redpoint. Nuestra empresa está ubicada en Doral, Florida, tiene más de 16 años de experiencia en el campo de bienes raíces y sobre todo con clientes internacionales, que ya Víctor le dijo a todos ustedes que en el caso que quisieran alguna referencia se la podemos conseguir con los clientes que hemos trabajado en otros países. Además, Redpoint ofrece oportunidad de inversión tanto nacional como internacional. Y no solo tenemos asistencia de bienes raíces en la parte residencial, también en la comercial y también hacemos compra de negocios donde ustedes pueden tramitar su parte migratoria. Si tiene propósitos migratorios para los Estados Unidos, podemos asesorarlo para la compra de un negocio. También tenemos la administración de propiedades, que también Víctor lo comentó anteriormente. Para las personas que no viven en este país y tienen propiedades aquí, pues se las administramos, nos encargamos del pago de la renta, los taxes, reparaciones, todo lo que concierne hacia la propiedad. Entonces, bueno, Redpoint le brinda asistencia a compradores, a vendedores y a inversionistas. Excelente. Súper Importante, exactamente, importante. Gracias, Nayansi. Muy buena descripción, te agradezco mucho. Para las personas que quisieran de pronto buscarnos en las redes o investigar un poco, si usted va a Instagram, simplemente con el nombre de nuestra empresa, ahí va a encontrar información de nosotros. Vamos a aparecer como Redpoint USA, tanto en el Instagram como en el Facebook, con muchísimo gusto. Ahí estamos para que ustedes vean un poco de quién es nuestra empresa y quiero que sepa que no solamente nuestra empresa tiene presencia en Miami, como mencionaba Wendy y como mencionaba Nayansi, tenemos presencia también en Orlando, tenemos presencia en Tampa y en algunos otros estados donde también estamos abriendo espacio. Entonces,
queremos que sepan que entendemos, conocemos lo que estamos hablando y aquí estamos para servirles. Darles las gracias a ustedes, chicas, por este tiempo donde nos compartieron un poco de sus testimonios, de su vida, de su experiencia. Y quisiera entonces en estos momentos, antes de cerrar y despedirnos, pues unas últimas palabras de estas mujeres que hicieron de este espacio un tiempo tan agradable. Me gustaría pedirle el favor entonces, Wendy, cuéntanos y compártenos unas últimas palabras con el auditorio. Un placer estar aquí en este webinar compartiendo con cada uno de ustedes. Gracias Claudia, gracias Víctor, Ana Yancy por la compañía y recuerden, el momento es cuando usted lo decida. Ese es el momento de la inversión, cuando usted lo decida. Gracias, Wendy. Mi querida Ana Yancy. Bueno, también quería decirles que si ustedes fueron contactados por Facebook, por Instagram o por alguna de nosotras, ahí están nuestros correos electrónicos, nuestros números de teléfono para cualquier pregunta que tengan. Nuestra asesoría es completamente gratis, podemos hacer un Zoom personalizado. Y bueno, darle muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este webinar. Y bueno, Claudita. para despedirme voy a retomar unas palabras de mi amiga Wendy, que dice que siempre hemos concluido. El único error que no cometimos fue que invertimos y aseguramos el patrimonio de nuestra familia. Excelente, excelente. Muchas gracias, queridas. De verdad que nos place mucho esta noche haberles tenido. Para nosotros es un privilegio estar compartiendo con ustedes en esta hora de este tema que, si ustedes notan, nos apasiona, lo llevamos en las venas, lo respiramos todos los días. Y una vez más queremos darle las gracias por habernos acompañado, habernos aguantado esta hora completa. Gracias a cada persona que nos acompañó esta noche. Y una vez más, yo quisiera simplemente recordarles que el mejor momento para invertir, como decía Wendy, es cuando usted lo tome. Siempre, escuchen esto, siempre habrán oportunidades, siempre habrán oportunidades. Independientemente de que usted escuche que el mercado está por allá o está por acá o está no sé qué, siempre van a haber oportunidades y lo que queremos es simplemente que se acerque a la persona que conoce ese mercado, que conoce las oportunidades y que sabe del tema. Entonces, una vez más, muchas gracias. Esperamos que Dios los bendiga. Seguimos en contacto. Una vez más, quedamos en comunicación a las más de 66, 67 personas que nos acompañaron esta noche. Muchísimas gracias y esperamos verles pronto de nuevo.